Andrés dice que va a hablar de la cultura woke, de la rebeldía y el conformismo. Si pudiera darme un adelanto, ¿cuál es tu idea de...? O sea, de la rebeldía y conformismo entre los intelectuales cubanos respecto a la mentalidad woke. Esta es más bien... ¿Qué es la mentalidad woke? Mira, la mentalidad woke parte del principio de la corrección política, donde se plantean una serie de reivindicaciones identitarias que en muchos sentidos, algunas son reales, obviamente, algunas reclamaciones son reales, raciales, étnicas, de algunas minorías, pero hay momentos en que llega a puntos delirantes. Esto conforma un estado de opinión y ese estado de opinión tiende a servir de presión en los intelectuales. Por ejemplo, ya fuera de la cultura woke, por ejemplo, un intelectual cubano que vive en la isla vive oprimido por la corrección política que le impone el gobierno, pero se da cuenta también que aquí hay una corrección política, que tú no puedes desembarcar aquí y no dar un guiño a la izquierda, porque si no te anulan. O sea, tú tienes que llegar aquí y darle un guiño a la izquierda, un guiño a la cultura liberal. Por eso tú ves que muchos llegan y dicen, bueno, sí, Cuba no sirve eso, pero el socialismo hay que rescatarlo. Yo soy revolucionario, yo me fui de Cuba, pero yo sigo siendo revolucionario. O sea, estructuran un discurso que en definitiva ni se lo creen, porque tienen la experiencia terrible de Cuba, para tratar de satisfacer lo que esperan de ellos un establishment liberal, un establishment demócrata, a quien tú no puedes entrarle diciendo que tú eres de derecha y que el socialismo no sirve, porque Cuba todavía representa para ellos la última esperanza de que el socialismo de alguna manera dé algo. Ya con China ellos no tienen esperanza, porque China es más capitalista ya casi que este país. Corea es un desastre, además está muy lejos, es exótico, pero Cuba todavía tiene, para la izquierda liberal, tiene una importancia simbólica grande, y entonces esa simbología hay que nutrirla de alguna manera, hay que identificarse con ella si tú quieres que te den becas, si tú quieres que en la academia no te expulsen o no te admitan, si tú quieres que las editoriales te editen. El que llega o el que está aquí, mucha de la gente que está aquí, tiene que hacerle un guiño a eso o tiene que de alguna manera ofrecerle algo. De ahí también la crítica a Miami. No, yo me fui de Cuba, Cuba, claro, la opresión, la dictadura, pero Miami, la reacción de Miami. ¿Cuál es la reacción de Miami? ¿Cuál es? Yo estoy de acuerdo con alguna salvedad, y la salvedad es que los intelectuales que llegan vienen a hacer guiño a un sistema de ideas o al otro. O al otro. No es que vengan a hacerle guillo a la izquierda, yo diría a la izquierda paranoica, no, que piensa que Cuba es una opción, y otros vienen a hacerle guiño entonces a la extrema derecha. Pero que la extrema derecha no, con la extrema derecha no coges universidad, no coges bueno, beca, cada cual no hace coges, guiño de lo que, sí, pero exacto, sí. los que quieren obtener algo, y siempre hay algunas cosas, o sea, los guiños se hacen. Y, por ejemplo, yo te voy a poner un ejemplo. Los cubanos estamos tan dañados, y venimos dañados de allá, que nosotros nos cambiamos de geografía, pero no nos cambiamos de religión, ¿no? O sea, tenemos que apostar siempre a un líder único, Claro. a las ideas extremas, a ser anti sin importar cuál sea el contenido, y eso nosotros no lo cambiamos. La crítica que alguna gente le hace a Miami, que no, yo no, también es por eso. El problema es que ellos hacen esa crítica sin tampoco ser críticos con ellos mismos. Claro. Porque en última instancia... No, y yo creo que se es injusto con Miami también en que no se contempla
la diversidad que hay en Miami. Pues en Miami hay mucha diversidad. En Miami, mire, en Miami hay gente que quiere que mañana haya una invasión en Cuba. Hay gente que quiere que haya diálogo. Hay gente que tiene negocios con Cuba y hay gente que tiene negocios de Cuba. De Cuba, o sea, exacto. ya no solo negocios con Cuba, sino negocios de Cuba. La Cuba plural es aquí. La Cuba plural es aquí, sí. Tiene los defectos de la cultura política cubana, porque tampoco tú llegas aquí y te conviertes en sueco. ¿Te das cuenta? Sigues arrastrando, sigues arrastrando toda una psicología, sigues arrastrando todo un background histórico deformado además por 60 años de dictadura. Y me llama la atención que siempre los cubanos cuando discuten de política, siempre primero hacen y van a los extremos ideológicos, pero no, en el centro de eso está el Estado de Derecho. Bueno, exactamente. El Estado de Derecho es más importante que los extremos ideológicos. O sea, ese tipo de cosas que los cubanos ya lo hemos perdido y yo pienso que quizás le cuesta mucho trabajo recuperar. ¿No? Y se ha agravado, exacto, en los últimos años, se ha agravado el intercambio, el debate, incluso entre los americanos. Así que imagínate entre nosotros. Yo veo una nueva generación de cubanos de verdad interesados en la democracia e interesados en un cambio. Nos decían, cuando llegamos aquí con 20 y tantos años, ¿no?, que los viejos cubanos cuando se acabara esa generación se acababa el anticastrismo, y no ha sido así. No, eso no, el anticastrismo no se va a acabar porque mientras haya esa dictadura, claro, el ser humano tiende a la libertad, ¿no?, a la defensa de los derechos. Eso es casi innato. Entonces, con una dictadura así es muy difícil ser condescendiente. Fíjate, si la dictadura ha sido larga. Cuando nosotros llegamos, hablaban de el exilio histórico, algunos con son de burla decían el exilio prehistórico. ¿Te has fijado que ya nosotros somos el exilio histórico? Ah, no, claro. Sí, ¿no? claro. Ya. Han pasado 30 años. Claro. Nosotros somos ya dinosaurios. Qué horror. Dos cosas que quiero invitar: La soledad histórica y otros ensayos, el magnífico libro, si usted quiere de verdad entrar en las profundidades de la discriminación en Cuba, ahí está el libro. Y el evento, repito, que donde va a estar una gran cantidad de intelectuales cubanos, no solo Andrés Reinaldo y Patterson, va a estar allí Armando de Armas, Alfredo Triff, Rafael Piñeiro, va a estar Miguel Ángel Sánchez, el biógrafo de Capablanca, el gran biógrafo de Capablanca en inglés y en español, y eso va a ser en el Hotel Chateau Blue, que queda en Ponce de León y la 11. Está allí sábado desde la 1:30 hasta las 7 de la noche. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros y suerte. Pero esto no se acaba. El ejército privado de mercenarios de Wagner inicia su retirada de Batbur y, como ya vieron, entre sus soldados identifican a un cubano. Vamos a hablar con el coronel Octavio Pérez y su diario de guerra para tratar de saber exactamente qué significa esto que está pasando. Volvemos.